Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Las Naciones Unidas han señalado al 15 de junio como el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. La pandemia del COVID-19 está causando temor y sufrimiento indescriptible a las personas de edad en todo el mundo. Más allá de su impacto inmediato en la salud, la pandemia coloca a las personas de edad en una situación de mayor riesgo de pobreza, de discriminación y de aislamiento. En este contexto de pandemia, el poeta gaditano José Luis García Guillermo nos ha acercado unos versos de su autoría. Se titula No son viejos y dice así: ya no están, se fueron. Quisieron decir adiós, pero no lo permitieron. Fue triste su despedida después de tanto que hicieron. Nosotros impotentes, sin agitar ni un pañuelo, asomándonos al puente, viendo pasar la corriente del río de nuestros abuelos, empapándonos silentes con las aguas del recuerdo y agarrados al sosiego pacífica y noblemente. Pero qué injusta es la vida, proclamamos de repente, mientras corazón y mente mantienen y no se olvidan de quien siempre está presente. Los mayores no son viejos, son mayores simplemente, más torpes posiblemente, menos vivos sus reflejos, pero andando lentamente es probable que te orienten y te llenen de consejos, mientras tú tranquilamente disfrutas del privilegio de aprender sin complejos lo que esos viejos te enseñan. Por eso en esta pandemia han fallado muchas cosas, han sido muy pocas rosas, pero muchas las espinas, y habrá faltado experiencia, y habrá faltado medicinas, y habrá fallado la ciencia, pero quitando la brosa que envuelve cada conciencia, brillando pero de ausencia, faltó sensibilidad. Y mientras unos dejaban cuerpo y alma en los demás, otros perdidos miraban sin saber dónde mirar. Pero todos, al final, unos menos y otros más, hemos sido los testigos que la solera, lo añejo, lo de antes, todo es viejo y nos sirve en el presente, pero hemos de grabar a fuego en sus torpes mentes. Los mayores no son viejos, son mayores simplemente. Y ni un responso en el viento, ni ese adiós indispensable, sin un abrazo entrañable, sin un reconocimiento, ni unas flores que llevarle, ni un rincón donde llorarle, como si los sentimientos se fueran del pensamiento tan solo por ser mortales. Pero en qué cabeza cabe, ni en qué retorcida mente, que se precie inteligente, se puede pensar en eso, que se han ido sin un beso, ni un triste adiós de su gente. Los mayores no son viejos, no son viejos, no son viejos, son mayores simplemente. Muchas gracias por escucharme.